Buenos días, hermanos, buenos días, querida familia, querida Iglesia Redimidos. Sean todos muy bienvenidos a este culto de mañana de sábado. Un feliz sábado para todos, para sus familias. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Vamos a dar comienzo a la programación que tenemos en el día de hoy. Que el Padre Celestial nos bendiga, nos acompañe, nos honre con su presencia, que sus ángeles también estén por aquí con nosotros acompañándonos. Gracias a cada uno de ustedes por, por estar acá, que si no fuera posible sin la ayuda de nuestro Señor y sin la presencia de cada uno de ustedes. Así que vamos a dar por comienzo a esta programación que por la gracia de Dios la tenemos en el día de hoy. Así que vamos a empezar con el primer himno, que es Al contemplarte, mi Salvador, que es el número 278. Bienvenidos, hermanos. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Tómala, Cristo, quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Hondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí. Vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo, lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado al obedecer, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Amén. Amén. Así que vamos a continuar con el testimonio que nos tiene nuestra hermana perdón, Lorena, hermanita Lorena, quien pueda, puedes empezar, querida hermana, te escuchamos.
Muy buenos días, hermanitos. Feliz sábado para todos. ¿Se escucha bien? Sí, hermanita. Perfectamente. Muy bien. Bueno, porque aquí donde vivo se cortó la luz y estoy acá ahora en el patio. Salí a buscar un poquito de señal y quiero contarles que lo que sucedió en mi vida desde hace unos años, y espero que si alguien pueda escuchar y esté pasando por algún momento como el que pasé yo, pueda ayudarle. Bueno, yo me crié en una familia católica, muy católica. A los 21 años conocí la verdad del sábado, entré a la iglesia adventista, estaba de novia con mi esposo, tenía 22 años él, así que al año de habernos bautizado, a los pocos meses nos casamos y comenzamos nuestro caminar en la vida cristiana. Tuvimos 4 hermosos hijos y llegamos a cumplir 25 años de casado. Y sucedió algo. A los 25 años de casado, mi hija mayor se estaba casando, mis padres cumplían sus 50 años de casado y mi matrimonio empezó a desmoronarse. Satanás puso dudas, puso incertidumbres, puso engaños y empezó a destruirse mi hogar. Y yo intentaba que todo esto que se venía abajo, intentaba que no se cayera, intentaba con mis brazos que no se me destruyera todo mi mundo, pero el enemigo no tuvo piedad y hizo añicos mi matrimonio, lo tomó con sus manos, lo holló con sus pies y no quedó nada. Y fueron los años más tristes de mi vida, 2021, 2022, 2023, quedé sola con mis hijos y mi oración era clamar, Padre, ¿por qué, Padre? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? Nunca me imaginé si alguien me hubiera dicho, Lorena, de acá un tiempo vas a estar en esta situación, yo no lo hubiera creído. Nunca se me cruzó por mi cabeza porque siempre estuve en contra del divorcio, estuve en contra de la separación, sabía que no era la voluntad de Dios. Así que en ese momento que estaba sola, lo único que podía hacer era clamar al cielo y pedir, Padre, yo hice un pacto en el altar contigo. Primeramente lo hice contigo, mi Señor. Siempre fui una esposa fiel. Ahora, si mi esposo, él no está con nosotros y ha fallado, Padre, te suplico, yo no voy a mover un dedo para divorciarme, así que, Padre, todo te lo dejo en tus manos. Obra tú, porque yo ya no puedo hacer más nada. Yo he hecho todo más que orar, ya no puedo hacer más nada. Y así, mientras oraba y suplicaba al Padre, el Señor me llevó a encontrar un grupo de oración en el cual estoy tan, pero tan agradecida. Ese grupo fue la Iglesia Redimidos. Entré allí un día y las hermanitas Arelis y Marta me recibieron, me pusieron en otro grupo, en una persona por la cual oraba por mí, que es la hermanita Bárbara, de la cual estoy tan agradecida. Y aprendí a orar, hermanitos. Aprendí a acercarme al Padre de una forma más sumisa. Aprendí a llegarme a Él, a clamar, como dice la hermanita Arelis, no solo a orar, sino a clamar a Dios. Y en muchas oraciones recuerdo una oración que estaba la hermana. Querida hermanita Lorena, creo que estás con el mute. Disculpa. ¿Se cortó? Ahora, no, Ay, ahora perdón. ya está, sí, ya está. Ahora. ¿Se escuchó algo o no? ¿O nada? Sí, sí, justo 5 segundos antes te quedaste. Bien. Bien, perdón. Bueno, contaba que llegué a la iglesia Redimidos, que tanto la hermanita Marta como la hermanita Arelis me recibieron, oraron por mí, me pusieron también con una hermanita que oraba, que es la hermanita Bárbara, de la cual estoy muy agradecida. Y en una oración recuerdo que oraba yo por el sustento diario. Yo vendo tanques
con mi hijo y pude vender en esa tarde, pude vender 2 tanques y fue una alegría. Y entonces lo que hice fue invitar a unas hermanas amigas que tenía y les conté que en este grupo orábamos de todo corazón, de forma muy sincera, que entraran también al grupo. Así que mis hermanitas Zulma, Cintia y Rebeca entraron conmigo al grupo y teníamos un anhelo junto con ellas de poder formar un grupo así acá en Argentina, un grupo de oración. Bueno, mientras yo me ocupaba del grupo, de armar el grupo de oración y ver cómo podíamos hacer, el Señor se estaba ocupando de mi plegaria, de por lo que yo venía orando hace tantos años. Bueno, tal es así que mi esposo viene un día y esto fue antes de las vacaciones acá en Argentina las vacaciones vienen desde diciembre más o menos hasta principios de febrero, de marzo, perdón. Y a él le iban a dar las vacaciones en febrero y a mediados de enero. Entonces me dice, voy a tomarme unos días de vacaciones. Nosotros no vivíamos juntos, pero teníamos buenas relaciones. Él venía a casa, podíamos hablar. Y le dije yo que lo felicitaba, que estaba bien, que se lo merecía por tanto trabajo, trabajaba mucho. Él es guardia cárcel, trabaja para el servicio penitenciario. Y entonces me invita a ir de vacaciones con él y mi primera reacción fue negativa. Pensé que me iba a pedir el divorcio. Entonces no quise ir. Y entonces mi niña Aviv, que ella es tan pícara, siempre está muy atenta a todo, me dijo, mamá, por favor, anda con el papi y yo me voy a ir de vacaciones con mis abuelitos. Voy a aprovechar para visitar a mis abuelitos porque en mi corazón era que no quería con quién iba a dejar a Abby, ¿no? Entonces le pregunté si realmente ella quería hacer eso. Me dijo, sí, por favor, llévame a casa de mis abuelos que yo me voy a quedar unos días con ellos y vos anda con el papá de vacaciones. Bueno, le dije, si vos estás feliz así, sí, mamá, por favor, me dice ella. Entonces, bueno, llevé a Abby. Yo realmente pensé que él me iba a pedir el divorcio en estas vacaciones. Pensé que lo había planeado así y que estuviésemos solos y que nuestros hijos no lo supieran, o por lo menos cuando él me hablara, mis hijos no se enteraran. Y fui con él y fui y oré y le pedí a Dios que por favor me diera la última oportunidad de predicarle acerca de la verdadera deidad, que hasta ese momento él se había negado a aceptarlo. Y entonces fui y aproveché todo el viaje para predicarle, para hablarle. Accedió a escuchar un sermón que le gustó mucho. Hasta ese momento nunca había querido escuchar. Cuando hablaba yo del tema, él se negaba. No. Él pensaba que yo me había vuelto disidente, me había alejado de la iglesia y él estaba muy resentido conmigo por ese tema. Entonces, en ese viaje él no era para pedirme el divorcio, era para pedirme la reconciliación. Entonces entendí que mientras yo me ocupaba de las cosas del Señor, el Señor se ocupaba de mis cosas. Pudimos volver a hacer un matrimonio para la gloria de Dios y la honra. Él ha aceptado hasta ahora, ha aceptado que verdaderamente el Padre es Dios y que su Hijo Jesucristo es verdaderamente su Hijo. Todavía tiene algunas dudas sobre el tema del Espíritu Santo, estamos estudiando ese tema, pero ahí vamos, para la gloria y honra de Dios, ahí vamos. Escuchamos juntos temas de la verdadera deidad, sermones, y estudiamos juntos y quiero contar que yo siempre pedía al Padre que transformara el corazón de mi esposo. Y siempre le pedía, transforme el corazón de mi esposo, Padre, transforme el corazón. Pero el corazón que más transformó el Señor fue el mío. Y era el que más tenía que transformar él.
El primero que debe ser santificado y transformado es la persona que acepta la verdadera deidad. Porque si nosotros aceptamos la verdadera deidad y Dios transforma nuestro corazón, Él nos puede usar como instrumentos para nuestros esposos, para nuestros hijos, para todos nuestros seres queridos, inclusive para nuestros vecinos. Pero ese es el primer corazón que debe transformar nuestro Señor Jesucristo, el nuestro. El mío era el que tenía que transformar. Y de allí parte todo. Así que yo estoy muy agradecida por las oraciones, estoy agradecida a Dios por todas las bendiciones que Él nos da diariamente. Así tengamos un techo humilde, así haya un plato humilde que comer en la mesa, tenemos que dar gracias a Dios por estar vivos cada día, porque Él pronto viene y necesita un pueblo preparado. Dios necesita que nos preparemos y esa preparación se debe hacer con mucha oración. Así que por la gracia de Dios pudimos formar este grupito con nuestras amigas y empezamos siendo 4 y ahora somos 12. Le pusimos Getsemaní porque es allí donde vamos siempre a orar, a clamar a nuestro Dios y nos reunimos varias veces en el día a orar y todas concordamos con nuestras amigas y hermanas que el Señor está obrando de forma maravillosa. Estamos viendo cosas que pensábamos que nunca íbamos a ver, corazones transformados, personas que están ahí muy enfermas y por la gracia de Dios se están curando. Así que eternamente agradecida estoy porque aprendí a orar, aprendí a llegarme al Padre con humildad, con sinceridad de corazón y sobre todo cuando entendí que hay una jerarquía que nosotros debemos respetar y si la aprendemos a ver y a vivirla, el Señor acomoda todas nuestras vidas. Está Dios Padre Santo. Inmediatamente luego después viene su Hijo y su Hijo es un Hijo precioso en carácter, humilde, se acerca al Padre con obediencia, con fidelidad, y así es como yo quiero acercarme a mi Padre, en obediencia, en fidelidad, en alabanza. Así que sigo, hermanita, sigo orando para que el Señor siga transformando mi vida primeramente, y sé que todo a mi alrededor se va a acomodar como Él quiere. Ese era mi testimonio. Ruego a Dios que alguien pueda servirle, que el Señor transforma realmente los corazones. El Señor nos está santificando para gloria y honra de su nombre. Que tengan un hermoso día. Muchas bendiciones. Amén, hermana. Claro que Amén. muchas gracias por tu testimonio que sí ha ayudado muchísimo y gracias por esas palabras que el Señor ha puesto en ti porque me llama mucho la atención eso que dijiste de que, y tienes toda la razón y el Señor lo ha puesto en ti. Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, Él se encarga de acomodar el resto. Cuando soltamos, Él se encarga de acomodar lo que nosotros hemos tratado de acomodar y no da resultado porque definitivamente lo hacemos mal, pero cuando soltamos eso, Él ahí empieza a acomodarlo todo. Así que gracias por el testimonio que nos compartes y gracias por haber aceptado la invitación. Así que vamos a seguir con la lectura bíblica y la oración previa al sermón, que no la tiene nuestra hermana Bárbara. Hermana Bárbara. Gracias, Laura. Feliz sábado para todos. La lectura bíblica la encontramos en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. ¿Me escuchan, verdad? Hermanita, no se te está escuchando muy bien. Lo siento. ¿Y ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí está mejor. Ok, gracias. Decía que la lectura bíblica está en el libro Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4, y dice:
todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a orar. Voy a arrodillarme, que se pueda arrodillar, que también lo haga. Iremos a la presencia del Señor. Amén. Querido Padre, Dios de eternidad, soberano, creador de todas las cosas. Al leer tu palabra, Señor, entendemos que ciertamente somos pecadores. Pero también sabemos, Señor, que estás tú allí, más interesado en darnos tu gracia y tu poder para vencer el día. En esta mañana, tu Hijo, Leonardo, por favor, presentará tu palabra. Señor, Él te ama. Y ruego que en esta hora ese amor que tú sientes por Él y que Él siente por ti, lo transforme, Señor, en sabiduría, en humildad, en sencillez, en sus palabras, en sus pensamientos y en su corazón, para que al exponer su palabra se edifique Él y nos edifique a todos y podamos aprender de ti, poner en práctica por tu gracia todo aquello que hoy quieras enseñar. Nos rogamos pidiendo perdón por nuestros pecados y agradeciéndote por tu presencia y la de tus ángeles en nuestro medio. En el nombre de Jesús oramos, en su nombre pedimos y agradecemos tus bendiciones. Amén. 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 Así que, pastor, puedes empezar cuando quieras, el espacio es tuyo. Buen día, hermanos, hermanas, Iglesia Redimidos. ¿Cómo está el audio? Se te escucha muy bien. Qué Fantástico. bien. Yo activé también la cámara, pero no diviso allí que esté saliendo. Sí, pastor, le vemos. Le Ah, vemos. Lo ¿sí? único, si la puedes subir un poquito. Ahí le vemos perfecto. Maravilloso. Y como yo siempre digo, y si no me ven, no se han perdido de gran cosa, ¿no? Pero lo importante es que se escuche el mensaje. Verdaderamente impresionante. Bueno, antes de todo, feliz y santo sábado a toda la Iglesia Redimidos y a todos aquellos que están conectados en esta hora del día, en este santo sábado, hoy en la mañana. No digo que impresionante el testimonio de la hermana Lorena. Realmente Dios hace grandes cosas por sus hijos fieles y que nosotros aprendamos de este tipo de lecciones objetivas que pasan en la vida de todos nosotros, que tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos demasiado que agradecerle al Señor por lo que ha hecho por nosotros a través de toda nuestra vida. Y aun cuando vengan situaciones difíciles, debemos recordar que hay un propósito en todo lo que ocurre. Agradezco mucho a las hermanas de Redimidos, la hermana Laura que me contactó, como siempre el servicio de la hermana Marta, la hermana Arelis, Ángela. Bueno, en esos nombres que he mencionado está la representación de todo lo que es la iglesia y este hermoso trabajo para Dios que ustedes hacen. Que el Señor le tenga su recompensa. La verdad que sí. Hoy queremos considerar en este estudio devocional el tema radiografía del pecado. Así es que vamos a pedir inmediatamente que pueda aparecer allí las diapositivas. Radiografía del pecado es el título que aparece allí. Está radiografía del pecado. ¿Qué es una radiografía? Una radiografía es una foto por dentro. Es una introspección que se utiliza en la medicina para determinar lo que hay en el organismo. Y queremos aplicar ese término para referirnos a nuestra condición espiritual, nuestra condición interna, porque los hombres miran lo que está frente a sus ojos, pero Dios va más allá. El Señor mira nuestro interior y nuestras intenciones. Nosotros estamos confrontados y asistimos en esta etapa de la historia a eventos realmente trascendentales que están ocurriendo en el mundo, en el orden de lo profético. Sin embargo, hermanos,
hermanas que ahora estamos conectados y que podrían eventualmente escuchar este mensaje más adelante de manera diferida por las diferentes redes. Yo quisiera hacer un señalamiento y es el siguiente. Independientemente de todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, mire, yo pudiera ahora decirles, por ejemplo, las cosas que han ocurrido con connotación profética en el mundo. Solo esta semana, 2 o 3 eventos dramáticos han ocurrido en el mundo en el término profético. Pudiera hablarle de lo que ha ocurrido a través de los días que van de este mes de marzo del año en curso. Sin embargo, aunque es importante conocer esas cosas, amados, amadas, ¿de qué serviría tener el conocimiento y la noción de los acontecimientos que están ocurriendo y dar seguimiento a todas estas circunstancias con connotación profética directa, el cumplimiento de las profecías en nuestros propios ojos? ¿De qué serviría todo ello si nuestras vidas no están a tono con la voluntad de Dios y no hemos llegado a un punto donde podamos vencer el pecado, la carne y al diablo? Sencillamente seríamos más culpables realmente, porque la palabra dice que al que más conocimiento se le da, más le será demandado. Así es que aunque estas cosas realmente son importantes y a mí me gusta, y yo creo que a todos los creyentes, a ustedes también, seguir las profecías y los acontecimientos y cómo se está cumpliendo Apocalipsis en todos sus capítulos prácticamente y cómo se está cumpliendo Daniel, particularmente en Daniel 11 y próximo ya a cumplirse Daniel capítulo 12, pero quiero considerar en este momento que estamos conectados y estamos queditos allí para estudiar la palabra de Dios, ¿qué mensaje tiene el Señor para nosotros como creyentes en relación a nuestras vidas espirituales y cómo estamos venciendo con el poder habilitador del Espíritu Divino cada día las tentaciones que el enemigo como león rugiente está pues lanzando sobre nosotros? ¿Cuál es la armadura espiritual suficientemente fuerte para afrontar las cosas que tenemos con las que tenemos que lidiar, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros caracteres, nuestros temperamentos? Por eso queremos hacer, con la ayuda de Dios, utilizando su palabra y los testimonios, esta radiografía del pecado. Miren, la siguiente diapositiva allí que aparece, precisamente dice qué es definición del pecado y ya lo leímos en la lectura bíblica. En las escrituras encontramos por lo menos 3 definiciones de lo que es pecado. La que ya hemos leído en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. El pecado es la transgresión, que quiere decir la violación de la ley de Dios. Y ese sería un pecado de comisión, la actuación realizada de un acto malo. Pero también aparece en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, que todo aquel que no hace lo bueno le es pecado. El pecado consiste en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mientras el pecado de comisión implica la obra o la actuación incorrecta. En esta segunda clasificación, realmente es lo contrario de hacer, que es no hacer. El que no hace lo que es correcto, el que no hace lo bueno, le es pecado. Y eso es lo que dice allí el texto de Santiago 4:17. También en Romanos capítulo 4, versículo 23, y aparece como la tercera definición, dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, no tener fe, que es no creer, también se cuenta como pecado. Si resumimos estas definiciones, vamos a mirar que en todos los casos realmente vamos a arribar a que pecado es transgredir la ley de Dios, porque la segunda categoría o clasificación de no hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y el que no tiene fe, finalmente
es una manera de desprendernos de la voluntad divina y entonces allí implicaría inmediatamente la transgresión de la ley. Así es que vamos a seguir mirando en detalle lo que sigue a continuación, porque ahora en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, aparece un texto interesante en esta radiografía, en esta introspección. Estamos yendo por dentro a nuestra verdadera vida humana y no solamente a lo humano, sino estamos tratando en esta radiografía de ver realmente qué hay en nuestro interior, en nuestro corazón, como dice la Biblia, que no es otra cosa que nuestra mente, nuestros pensamientos. Miren primero de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, número 1, la codicia de los ojos, número 2, y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y si no procede del Padre y procede del mundo, obviamente entonces estamos desconectados de lo que es la voluntad divina en nosotros. Estamos inmediatamente al margen de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es el actuar correcto de una persona creyente y convertida. En otras palabras, no estamos andando en el espíritu, sino que estamos en la carne. Por eso decía al principio que la meta nuestra como creyentes es vencer al diablo, vencer al mundo, vencer la carne. Ahora, quiero que miren en detalle, este versículo presenta 3 situaciones que se dan en la vida pecaminosa de cualquiera persona. Todo lo que hay en el mundo. Entonces, los deseos o malos deseos de la carne, dice el texto, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Estas 3 cosas que presenta el texto bíblico está implicado en cualquier violación de la ley de Dios. O sea, cualquier pecado que nosotros cometamos, independientemente de la definición que vimos al principio, que vemos que se resume en que es violación a la ley de Dios. Cualquier pecado que usted, yo, aquel, el de allá o el de acullá, cualquiera persona que comete infracción a la ley de Dios, pues está incluida en una de estas 3 categorías. O tal persona pecó por los malos deseos de la carne, o tal persona pecó por la codicia de los ojos, o tal persona pecó por la soberbia de la vida. Vamos a verlo más en detalles entonces mientras avanzamos acá. Miren, tenemos A, B, C. Deseo de la carne es la concupiscencia o el apetito pervertido. Los deseos de los ojos es la codicia. Y C, la vanagloria o soberbia de la vida es el orgullo y el egoísmo. Estas categorías de pecado están incluidas en cualquier violación a la ley de Dios. Continuamos entonces y miramos el siguiente texto bíblico que está en Santiago capítulo 1, versos 14 y 15, que dice así la palabra escritural inspirada, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. Allí están los malos deseos que estaba en la categoría que leímos anteriormente. Y sigue diciendo entonces el verso 15, y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado. Y el pecado, una vez cumplido, engendra la muerte. Como resultante, como consecuencia del paso inicial o primario, que es ser atraído o seducido, entonces sigue una cadena de eventos que finalmente llevan a la destrucción y el derrumbe final del creyente en esta guerra feroz que tenemos contra nuestra propia persona, porque yo creo que la principal guerra es contra nosotros mismos, y ustedes estarán contestes, estarán de acuerdo conmigo, que independientemente de las tentaciones externas, de las provocaciones que tengamos por allí, señores, realmente la crisis ocurre en nuestro propio ser por nuestras tendencias heredadas y cultivadas. Heredadas porque venimos con esa genética pecaminosa que nos transmitieron nuestros padres, nuestros abuelos,
por nuestra debilidad humana de vivir en un mundo con 6.000 años de pecado. O sea, esa ascendencia pecaminosa que tenemos nos produce, por supuesto, esas tendencias hereditarias. Y no estoy hablando, por supuesto, porque no creemos en el pecado original como lo presenta el mundo católico, pero sí tenemos la inclinación al pecar porque nosotros vivimos en un mundo pecaminoso y hemos nacido de una madre pecaminosa, nuestro padre era pecador también y por eso tenemos la inclinación o tendencia. Por supuesto, no se contabiliza hasta que tenemos el raciocinio suficiente para tomar las decisiones. Pero allí dice el versículo 15 de Santiago 1 que cuando ese mal deseo ha sido concebido, ha sido elaborado, entonces produce el pecado. Primero germina como una plantita que debe morir la semilla para entonces crecer, evolucionar y finalmente desarrollarse en fruto. En este caso, fruto de maldad, fruto que se llama pecado y como consecuencia final, una vez cumplido, engendra la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Para entender esto mejor, sugiero que vayamos a el libro de Génesis y entonces allí analicemos la primera fatídica infracción que entró a nuestro mundo para que ustedes vean y estudiemos en conjunto cómo esto se desarrolla armoniosamente, como está de una manera tan explícita presentada en la palabra. Dentro del plan de redención, el plan redentivo, el plan de salvación, el Señor quiere que sepamos verdaderamente cuál es nuestra condición natural, pecaminosa, nuestras debilidades, a lo que estamos expuestos, y para ello en la Biblia hay un desglose bastante definido, bastante puntual, explícito de cómo se desarrolla la carrera hacia la vida pecaminosa. Así es que la mejor gráfica que podemos tal vez presentar en ese sentido es cómo el pecado entró a nuestro mundo, y Génesis capítulo 3 lo desglosa con bastante detalle. Decimos lo siguiente leyendo en las escrituras: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Hemos reiterado el texto para los fines de fijación en nuestra mente. Vamos a desglosarlo muy brevemente, lo que acabamos de leer en Génesis capítulo 3, verso 6. En la parte amarilla allí dice, bueno para comer. Bueno para comer. ¿Qué implica esto? Bueno, comenzó ella a percibir la intención pecaminosa con el deseo de la carne. Allí se le despertó el apetito. Allí comenzó a florecer la intención de producir un acto. La intención de producir un acto, en este caso un acto de desobediencia. Y allí comienza a trabajar el deseo de la carne. Recuerden que dijimos que el deseo de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, cualquier pecado que cualquiera persona cometa, incluye o implica una de estas tres categorías, no necesariamente las tres. En algunos casos, sencillamente es una sola. En otros casos podrían ser dos de estos elementos. Pero en el caso de Eva, las tres cosas estuvieron involucradas. Esto es bien asombroso. Luego, el punto número 2, lo vio agradable a los ojos. ¿Qué hubo allí? Deseo de los ojos, o sea, la codicia. Y número 3, bueno para alcanzar sabiduría, como dice el versículo 5. ¿Por qué esto implica orgullo y vanagloria? Porque el enemigo la engañó y le dijo, el Señor no quiere que tú crezcas como realmente tienes el potencial de crecer. ¿Sabes qué?
tú podrías llegar a ser como el mismo Dios, al mismo nivel, pero él no quiere competencia. Así es que te ha prohibido el fruto para que tú no llegues a el nivel que él tiene. Miren la astucia, la manera tan audaz en que el enemigo presenta la situación a Eva para alcanzar sabiduría y le dice, vas a ser como Dios conociendo el bien y el mal. Y ella dice, bueno, pero entonces yo voy a tener un nivel superior. Realmente yo voy a estar en una calidad de vida muy superior, en una etapa de crecimiento, de sabiduría muy alto por encima del que tengo ahora. Y eso pues dijo ella, bueno, pues voy a ser realmente un ser sumamente superior. Allí vino la vanagloria y el orgullo. Y así trabaja la tentación. Vamos a mirar entonces cómo esto trabajó, el diablo, cómo trabajó, por cuáles vías trabajó en la siguiente gráfica que tenemos acá. Secuencia de la tentación. Recuerden que estamos haciendo una radiografía y tenemos que ir por dentro, mirar cuáles son los elementos allí, como cuando nos estudian la sangre, los órganos internos, las células, bueno, todo eso, pero en relación con el pecado. Vamos a ver la secuencia de la tentación. Génesis 3, 1 al 6, la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Eterno había hecho, dijo a la mujer, así que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Verso 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Verso 5. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Esto bastó, hermanos. Verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, allí están los tres elementos, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo que comió igual que ella. Ahora, ¿a través de qué medios vino el engaño satánico para derribar a Eva de su condición obediente primaria a ser ahora una derrotada, una vencida por la serpiente, que no era otro, por supuesto, que el mismo Satanás? Entró la tentación, hermanos y hermanas, a través de las vías sensoriales, lo que conocemos como los sentidos. Miren el gráfico que aparece allí en color pink, mamey, ¿verdad? Hubo una conversación. ¿Qué se afectó allí entonces? ¿Qué órgano sensorial? ¿Cuáles de los sentidos estuvo involucrado al establecerse un diálogo entre Eva y la serpiente? Por supuesto, el sentido de la audición, el oído. En la conversación hubo un diálogo allí. La recomendación es cuando la sierva del Señor está haciendo el comentario sobre esta situación de la caída de nuestros primeros padres, y dice en la Biblia de estudio un comentario que nosotros no estamos autorizados a conversar con el diablo. Solamente Cristo tiene una capacidad en su condición, ¿verdad?, de hijo de Dios, de poder establecer un diálogo, como de hecho ocurrió, porque fue el Salvador del mundo, y la guerra primaria es, por supuesto, entre Satanás y Cristo. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que intervenir en diálogo, en conversación, y esto fue un error de parte de Eva. Y allí estuvo involucrado, como estamos diciendo, el sentido del oído, la audición. Entonces, dice también la palabra que vio el fruto agradable a los ojos. ¿Qué órgano estuvo allí involucrado? ¿Cuál de los sentidos? El sentido de la vista. Lo tomó, lo agarró, lo cogió. ¿Qué estuvo involucrado allí? El tacto. Y para comerlo, por supuesto, ¿por qué lo vio tan agradable? Porque lo olfateó y sintió el aroma del fruto que tenía ahora en sus manos. Finalmente, ¿qué hizo entonces Eva? Lo comió y disfrutó
de lo sabroso que era el fruto, porque realmente el fruto no era ningún alimento, ningún fruto venenoso, ni nada que supiese mal, simplemente era una prueba de obediencia que allí se estableció. Y entonces, miren cómo están involucrados los 5 sentidos: el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Las tentaciones vienen a través de las vías sensoriales. Las 3 categorías de tentaciones, como ya hemos mirado anteriormente: los deseos de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria, el orgullo de la vida, entra todo a través de los 5 sentidos o las vías sensoriales. Ustedes saben cómo la sierva de Dios le llama a los sentidos o las vías sensoriales. Ella le llama las avenidas del alma. Lo vamos a ver en un ratito en una cita que vamos a leer. Entonces, vamos a mirar cómo estos mismos elementos involucrados en la tentación de Eva, que sirvió también para arrastrar a su esposo, aparecen en la siguiente gráfica en la tentación de Jesús. Hermanas y hermanos, por eso es que a Cristo se le llama en 1 Corintios 15 el segundo Adán, que es un ser espiritual. Cristo, como dice 1 Corintios 15, hombre, pero también es espiritual, mientras que el hombre es carnal. Vamos a mirar esto mismo que ocurrió con Eva en relación a la tentación que el mismo Lucifer, ya convertido por supuesto en Satanás, la misma serpiente que se le apareció a Eva en el Edén, ahora se le aparece a Cristo como ángel de luz y viene con la misma estrategia, aunque vestido diferente, siempre camuflado, ¿verdad? En el Edén vino como serpiente, aquí viene como ángel de luz. Vamos a leer el relato en extenso y luego lo comentamos brevemente. Mateo capítulo 4, en la columna de la izquierda en azul, versos 3 al 11. Dice la palabra inspirada: entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4. Pero Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa. Segunda tentación. Lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios. Qué insistencia con este punto, ¿eh? Si eres Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti que te sostengan en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Tentación número 3, verso 8. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Pantalla panorámica, él tiene la capacidad de crear esa ilusión, ¿verdad? Versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces respondió Jesús: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles se acercaron a servirle. Vamos a mirar de igual manera como lo hicimos con la tentación en el Edén a Eva, cómo están involucrados allí los elementos que ya hemos descrito que aparecen en toda tentación. En las 3 tentaciones de Jesús se cumple de esta manera. En el versículo 3 habla de los deseos de la carne, porque le presenta las piedras allí para que Cristo utilizase su poder divino y las convirtiera en pan. ¿Qué está involucrado allí? Obviamente el apetito. Cristo había tenido un ayuno de 40 días. E imagínense ustedes ahora que de pronto Cristo hubiese dicho: bueno, yo tengo poder, estas piedras déjenme hacerlo un rollito de pan sabroso, oloroso, recién horneado, y eso me va a mitigar, por supuesto, el hambre. De hecho, ¿para qué tengo yo poder? Y eso fue lo que Satanás quiso insinuar en Cristo. Logró el éxito con Eva, y la fruta bien olorosa, bien presentada, agradable a la vista, dice el libro de Génesis que ya hemos leído,
Bueno, pues esto hizo que sucumbiese Eva. Lo propio quiso el enemigo que ocurriera con Cristo, solo que aquí, por supuesto, fracasó el diablo de manera estrepitosa. En los versículos 5 y 6 aparece el tema de la soberbia o la vanagloria de la vida, el orgullo. Tú no eres hijo de Dios, pues entonces vas a tener servidores, por supuesto. Échate abajo, lánzate, que vas a tener siervos, ángeles que te van a cuidar y te van a proteger. Debes manifestar realmente autoridad, poder, jerarquía, porque realmente tú dices ser hijo de Dios. Esto implicaría, hermanos, el pecado de la soberbia, que era ya contrariar la voluntad expresa de Dios y comportarse Cristo allí sencillamente como un prepotente, por decirlo de alguna manera. Estaba involucrado el tema del orgullo. Mientras que en los versículos 8 y 9 está la codicia o los deseos de los ojos. Note que otra vez está involucrado allí este elemento de los deseos de los ojos, que es lo que ya había descrito la palabra, que implican las tentaciones. En la siguiente gráfica, siguiendo hablando de la tentación de Jesús, ¿qué estaba involucrado o por qué vía entonces quiso el enemigo entrar a Cristo? Por las vías sensoriales, que fue también la manera, la carretera, la autopista, la vía, la autovía, como querramos decir, por las cuales el enemigo, allá la serpiente, logró el éxito con Eva. Las vías sensoriales, o sea, los sentidos, estuvieron también involucrados en la tentación de Jesús. En los versículos 3, 6 y 9, dice que el diablo le dijo: haz esto, haz aquello. ¿Qué estuvo involucrado allí? También un diálogo, una conversación. Estuvo involucrado, por supuesto, el sentido del oído, el sentido del oído. En el versículo 8 dice, le mostró. Allí Cristo debió mirar, debió ver lo que el diablo le estaba presentando, dice la palabra, los reinos del mundo. En el versículo 3 también aparece el tacto, el olfato y el gusto. Obviamente, si Cristo hubiese cedido a la pretensión engañosa del enemigo de convertir las piedras en pan, ¿qué hubiese tenido que hacer Cristo? Pues tomar esas piedras ahora convertidas en pan, tomarla en sus manos. Allí el tacto hubiese estado involucrado, ese pan recién horneado por el milagro recién hecho, pues lo iba a olfatear y entonces lo iba a degustar, lo iba a comer, y las papilas gustativas le iban a decirle a Cristo, qué sabroso está esto, ¿eh? Y con el hambre que tengo. Allí estaba involucrado, por supuesto, el tema del apetito, el tema del gusto. Así es que por eso se dice que Cristo venció donde Adán y Eva cayeron, en el mismo punto, con las mismas tentaciones, con algunas variables, pero involucrados los 5 sentidos, las vías sensoriales, las avenidas del alma, y también a través de lo que ya hemos visto, que estaba involucrado pues el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y también el apetito, o sea, los deseos de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Es prácticamente la misma secuencia que se sigue. Por eso el diablo ataca mucho nuestra mente, que la Biblia le llama corazón, porque en el cerebro humano, podemos mirarlo en esta otra presentación acá, hay una gráfica del cerebro humano y allí está graficado de una manera muy interesante cómo las células del cerebro, que se llaman neuronas, y lo podemos mirar en este cuadro de anatomía allí, está en la parte inferior del cerebro lo que se llama el lóbulo frontal, y justo debajo del lóbulo frontal está una glándula que se llama hipotálamo. Y en el hipotálamo se generan los pensamientos, está también la hipófisis. Bueno, allí está lo que es la anatomía del cerebro. Ya dijimos que a través de las neuronas, que son las células cerebrales, nosotros tenemos una conexión nerviosa, porque son las células que producen todo lo que es la acción motora y cognitiva, o sea, los movimientos y también la acción de pensar
y de razonar. Y esto puede ser allí logrado a través de la glándula del hipotálamo y del lóbulo frontal que contiene todo ello. Así es que esto es muy interesante, lo que está presentándose allí. Y miren lo que dice la siguiente gráfica. En el hipotálamo, en el lóbulo frontal, es donde se toman las decisiones y se generan los pensamientos e imaginaciones. Entonces, ustedes piensan que el diablo no va a atacar esa zona de nuestro cuerpo, esa parte allí que sería, vamos a decir, la torre de control de todo nuestro accionar. Pues por supuesto, porque si logra derribar la torre de control, entonces derriba la puerta que da acceso a todo lo que es la ciudadela de nuestro cuerpo. Si a los vigilantes son derrotados, los vigilantes que están allí en las puertas de guardia, ¿qué pasaría con un ejército invasor que logra derribar a los vigías, a los centinelas, a los vigilantes y derriba las murallas que pueden proteger a todo lo que es el resto de la ciudad y al resto del ejército que está allá adentro con los ciudadanos? Por supuesto que ya tiene el pleito ganado y es lo que el diablo sabe. Así es que ataca el hipotálamo, el lóbulo frontal, yendo allí a las neuronas, las células del cerebro, y como allí se generan los pensamientos e imaginaciones, usted toma las decisiones allí, usted decide seguir a Cristo allí, usted es afectado emocionalmente diciendo, mi vida necesita transformación, soy un pecador, una pecadora, debo realmente asimilar la instrucción que Dios me ha dado, no puedo seguir en este curso de acción. Y hermano querido, hermana mía, todas esas decisiones le está generando su lóbulo frontal a través de la hipófisis y allí y del hipotálamo. Porque dice la Biblia, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, todo lo que es violación a la ley de Dios. El pecado consiste en la infracción a la ley de Dios. Y todas estas cosas que presenta Mateo, capítulo 15, verso 19, son justa y precisamente violación a la ley de Dios. Miren ahora esta otra cita poderosísima. Esta, hermanos queridos, es una crema de citas. Oye los testimonios, tomo 1, 254. Si ustedes no habían oído esta cita, pues grábenla por allí. Miren la fuente de donde la he tomado. Oye los testimonios, tomo 1, 254. ¡Qué crema de cita! Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre, con el ser humano. Qué tremendo esto, y lo hemos recalcado allí en letras rojas. Voy a repetir esa parte en rojo otra vez. Son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. ¿Cuál es el único medio? Los nervios del cerebro. Mírenlo en la línea superior. Los nervios del cerebro, el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. Y sigue la cita, y afectan la vida más íntima. Cuando el diablo tomó su cerebro, cuando el diablo afectó los nervios de su cerebro, que es la vía que usted tiene para comunicarse con el cielo y proveerle el cielo de victoria, cuando eso se derribó, entonces afecta la vida íntima y usted se desploma como ser humano. No tiene poder ya para vencer. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Usted queda derrotado. Inmediatamente la ciudadela de su cerebro, que no estuvo custodiada debidamente por cuidar los nervios del cerebro, sencillamente se va a pique y entonces ya el diablo tiene acceso a todo lo que es su vida íntima. Usted se desploma, deja de tener comunión con Dios porque están afectados los nervios del cerebro. Ahora, hermanos y hermanas mías, quiero hacerle una pregunta en este punto. ¿Creen ustedes entonces que la alimentación está íntimamente relacionado con tener un buen cerebro, unas buenas neuronas, de tener realmente victoria sobre el pecado y tener la capacidad realmente de ser victorioso? Miren, hermanos,
Nosotros no podemos tener capacidad de asimilar la revelación de Dios si nuestro cerebro está tomado por el diablo. Y nuestro cerebro puede ser tomado por el diablo si nuestra sangre no es buena. ¿Y cómo se forma la calidad de sangre? Ah, bueno, aterrizamos ahora a través de una buena alimentación. Por esa razón, el apetito pervertido realmente es una desgracia, porque al usted ingerir nutrientes deficientes y no tener una buena alimentación y vivir en desobediencia en lo que respecta a la reforma pro salud, inmediatamente usted se vuelve vulnerable, débil, incapaz de echar el pleito, porque Dios no puede venir en su auxilio, porque la única forma que tiene Dios para comunicarse con usted son las terminaciones nerviosas que están en su cerebro. Y resulta que ahora usted ha dañado las neuronas, que son las células del cerebro, y está en incapacidad de percibir la revelación divina. Testimonio para los Ministros tiene una cita que no la incluí aquí, que dice que cuando usted no está con una salud óptima por una mala alimentación, es incapaz para entender las profecías. Es incapaz. Cuando tengo un tema sobre los remedios naturales, la reforma pro salud, incluyo esta cita, que ahora simplemente me ha llegado, el Señor ha querido que la diga de memoria. Pero dice que somos incapaces de conocer los acontecimientos últimos de la historia y por lo tanto estamos desubicados en cuanto al acontecer profético. Vamos a mirar esta otra cita que continúa. Bueno, es un texto bíblico más bien, en Marcos 7, 20 al 23, pero agregó: lo que sale del hombre, eso lo contamina, porque de dentro del hombre, dentro del corazón de los hombres, entiéndase el cerebro, nuestra mente, nuestros pensamientos, salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, vicios, envidia, chismes, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Miremos entonces esta otra cita que sigue de Patriarcas y Profetas, página 492. Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir a la tentación. Los que no quieren ser víctimas de los ardides, trampas de Satanás, deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma, las vías sensoriales, los sentidos que vimos al principio. Ahora la sierva de Dios le llama las avenidas del alma. Deben abstenerse de, atención, leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiere el adversario de las almas. Patriarcas y Profetas, página 492. Porque el diablo sugiere cualquier tipo de basura para que venga a nuestra mente y nos pone a hacer ilusiones de si tuviéramos esto, si viviéramos allí, si tuviera en esta condición, si tuviera tal poder, si físicamente fuera así, si tuviera tal poder, si tuviera tales dones, si tuviera tal posibilidad. Esos son pensamientos que debemos bloquear, porque no podemos permitir con la ayuda divina que el diablo, todos los temas que nos sugiere, pues le demos cabida, porque es una estrategia para debilitar la ciudadela de nuestro ser, abatir las vías sensoriales, que aquí Ellen White le llama las avenidas del alma, y una vez logre eso, tiene acceso a lograr, por supuesto, la destrucción de toda nuestra experiencia espiritual. Vamos a mirar esta misma cita, pero ampliada en la siguiente, que dice: no leer, ver ni oír lo malo. El apóstol Pedro procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o gastar energías en cosas triviales. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo en nuestras almas. La cita ampliada entonces dice: el corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro.
y el alma vagará en tinieblas. Eso está Felicidad y Armonía en el Hogar, página 155. O sea, recuerden que nosotros por esencia somos malos. Imagínense entonces que lo que el diablo sugiera para que venga a nuestras neuronas, para que lo procese nuestro lóbulo frontal y entonces llegue allí a almacenarse en el hipotálamo, si logramos que él tenga control de eso, hermanos, nuestra debacle sencillamente se desploma totalmente lo que es la edificación o los muros que protegen la edificación de nuestro carácter. La siguiente dice así: así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión, la abstinencia en el régimen alimentario y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones o inclinaciones bajo el dominio de las facultades superiores, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Consejos sobre régimen, consejos sobre salud, rectifico, consejos sobre salud, página 575. Ven ustedes, si permitimos entonces que sea Dios quien asuma el control de nuestras neuronas y tenga la posibilidad de dirigir nuestro lóbulo frontal y nuestro hipotálamo, entonces así podremos estar en capacidad para vencer nuestras propensiones, nuestras inclinaciones carnales que tenemos, y entonces Él dirigirá nuestras facultades superiores y podemos discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. O sea, resumiendo, estaremos en capacidad de ser obedientes porque Dios implanta en nosotros esa capacidad y trabaja en nosotros a través de nuestro sistema nervioso, las vías eléctricas de nuestro sistema nervioso. El poder dominante del apetito, esta es de Consejos sobre Régimen Alimenticio. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en ese punto, ¿en cuál punto? En el apetito, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Ahí fue, hermanos queridos, que Eva falló y ahí fue precisamente en el punto donde Cristo venció el tema del apetito que vino a través de las vías sensoriales y entonces constituyó la caída de Eva y Adán y la victoria de Cristo en circunstancias pues de tentaciones parecidas, pero con actitudes total y completamente diferentes cuando se le presentaron estas tentaciones de la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos y la debilidad de la carne, ¿verdad? Que son las tres áreas a través de las cuales vienen las tentaciones manifestadas por las vías sensoriales. Y finalmente, un par de textos bíblicos allí, Proverbios 4:23, por encima de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ya sabemos que el corazón es esa torre de control que se llama nuestro cerebro. Y el otro texto es primera a los Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? En cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes dice el apóstol que son esos nosotros? Los creyentes, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo. Ese debiera ser la meta, el objetivo, por supuesto. Entonces, la otra cita bíblica, segunda a los Corintios 10:5, en la última parte, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Allí, hermanos queridos, es que se tienen las victorias o las derrotas. En nuestra mente, nuestras decisiones, de allí proceden todos los pecados, como hemos visto en el estudio. Si nosotros llevamos cautivo nuestros pensamientos a Cristo, entonces somos victoriosos. Si no le entregamos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, somos derrotados, no importa cuánta profecía sepamos y que tengamos conocimiento de lo que acaba de ocurrir y que si la ley dominical comenzó por tal estado, buenísimo saberlo, pero no tendremos victorias al final si no llevamos todo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo para someterlo a Él para que nos dé finalmente la victoria. Y el consejo final
texto final que aparece entonces en Filipenses capítulo 4, versos 7 y 8. Aquí entonces, hermanos queridos, está el resumen de todo y la conclusión y apelación que hacen las escrituras, y las leo de la siguiente manera. Y la paz de Dios, Filipenses 4, 7, que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón, cerebro, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál sería entonces el secreto de la paz mental? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Pero para pensar de esta manera y tener la mente de Cristo, debemos permitir que nuestros pensamientos sean sometidos a la voluntad de Cristo para que Él lo dirija, para que Él finalmente logre darnos la victoria. Dios bendiga a la Iglesia Redimidos. Dios bendiga a todo aquel que ha escuchado y ha estado en contacto con esta meditación en esta mañana, y seamos fiel hasta el final, porque Cristo quiere precisamente darnos la victoria, se lo permitimos. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Amén, pastor. Te damos muchas gracias y gracias al Señor por traernos en esta mañana este importante, bueno, importante, lindo y en fin, muchas cosas. Muy edificante para cada uno de nosotros. Gracias a Dios por el pan del cielo que nos dio en esta mañana. Así que gracias, pastor, también por aceptar la invitación y por la disposición. Y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por estar ahí. Así que vamos a terminar esto con el himno que se titula Los Tesoros del Mundo, que es el número 288. Los tesoros del mundo no deseo juntar. Quiero entrar en tu aprisco, en tu célico hogar, en el libro del reino que en los cielos está. Dime, Cristo benigno, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. Mis pecados son muchos, cual la arena del mar, mas Jesús, en tu sangre me los puedes lavar. He aquí tus promesas, las que escritas están, aunque rojos cual grana, como nieve serán. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. En la bella ciudad con sus mansiones de luz, todos los santificados andarán con Jesús, donde el mal no entra nunca, donde el bien reinará. Dime, Cristo benigno, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. Amén. Pastor, ¿podrías por favor tenernos la oración final? Claro, oramos a nuestro Dios y Padre Celestial y así le decimos: Padre bendito, gloria a su nombre ahora y siempre.
le alabamos, le adoramos, le rendimos tributo, culto, adoración y reverencia a usted, Padre Celestial, en el lugar santísimo, y a su amado Hijo, que está a su diestra y que intercede por nosotros. Gracias por la oportunidad que nos ha concedido de ahora temprano en la mañana, haber tenido el estudio de su palabra, haber cantado, dado testimonio y haber recibido pan del cielo. Gracias por abastecernos y por darnos también la oportunidad de entender la importancia de su santo día de reposo. Denos la capacidad, Padre Celestial, para ser obedientes, pero también la capacidad para ser victoriosos sobre la carne, sobre las tendencias carnales, sobre el mundo y sobre el adversario. Gracias porque la provisión está hecha. Gracias por la habilitación por medio de su Santo Espíritu y la compañía de sus ángeles. Grabe en nosotros su palabra y permítanos no solamente ser oidores, sino practicantes o hacedores de ella. Guárdenos durante todo este día de sábado y siempre, y que podamos tener un resto de día de adoración en contacto y comunión con las cosas celestiales. Preserve nuestros pensamientos, nuestras neuronas, nuestro lóbulo frontal, nuestro hipotálamo, y que podamos tener el pensamiento de Cristo, porque estemos fundidos con Él a través de su Santo Espíritu. Gracias, Padre Celestial, a usted el honor, la honra, gloria y alabanza. Y ahora humildemente pedimos que con el perdón de nuestros pecados escuche nuestra humilde plegaria y nos dé su bendición, oración que elevamos en el glorioso y bendito nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias Gracias. por haber invitado y por haber adorado juntos en este espacio de la mañana. Me preparo porque tengo entonces más trabajo que hacer para Dios en el resto del sábado. Ustedes, ricas bendiciones del Altísimo. Muchas gracias. Claro que sí, pastor, que te vaya muy bien. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Feliz sábado. Amén. Feliz Amén. sábado para Amén, todos. amén. Dios lo bendiga Feliz grandemente, sábado. pastor, y a todos los Feliz demás. sábado. Amén. Feliz sábado, hermano. Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de esta reunión en nuestras almas pueda quedar. Amén. Amén, hermanitos. Muchas gracias por estar acá y que tengan todos un feliz resto de sábado. Nos vemos. Amén. Amén. Amén, amén. Viene. Bendiciones. Bendiciones. Dios le Todos, bendiga, Dios Dios le te bendiga. bendiga ricamente, abundantemente, en nombre de Jesús. Amén. Muchas Amén. bendiciones de Amén, Dios, amén. hermanitos. Que Dios los bendiga. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanas. Amén. Igualmente, querida.